Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Me alegra muchísimo poderlos saludar nuevamente. Quiero agradecer hoy en especial, en particular, a los nuevos suscriptores del canal. Esta semana tuve varios suscriptores nuevos, entonces bienvenidos a este canal. Espero les guste el contenido que estoy montando semana a semana. Este canal es un canal hecho por una escritora y una lectora. Bueno, y hablo de aprendemos en plural porque definitivamente cuando yo hago los videos del canal, aparte de que no siempre lo hago solamente por mi experiencia, sino que muchas veces hago una investigación previa, entonces estoy aprendiendo muchísimo y les pido también a ustedes, los que ya se unen y los que están desde hace mucho tiempo conmigo, también quiero agradecerles muchísimo que me dejen los mensajes, aquí en los comentarios me dejen sus mensajes sobre qué otras temáticas les gustaría que abordara y particularmente si sobre esto que vamos a hablar hoy tienen ideas, pues son totalmente bienvenidas. También les quiero recordar que tengo en este momento un taller de creación poética en la plataforma educativa Udemy. Voy a dejarles aquí en la cajita de descripción el enlace por si ustedes quieren tomar ya clases más formales. Es un taller muy asequible en lo que hablamos o lo que se refiere a lo económico. Y también en lo que se refiere a tiempo porque es totalmente autónomo. Son 5 módulos en los cuales yo misma lo diseñé. He procurado enseñarles lo poco porque yo siempre digo que falta mucho y estamos aprendiendo todo el tiempo que he aprendido en mi proceso como poeta, ¿no? Porque soy escritora también de poesía. Entonces ahí les dejo el enlace por si ustedes quieren pasarse. Hay una vista previa sin ningún compromiso para que lo vean y si gustan se unan también a estos talleres. Y lo mismo clases personalizadas, los que ya están tomando conmigo el taller, muchos de ellos también están tomando clases personalizadas, mucho más económicas, pero si solamente quieren clases personalizadas también les dejo aquí el WhatsApp para que se comuniquen por interno conmigo. Bueno, y hoy como se pueden dar cuenta estoy aquí en las afueras y pues no suelo hacerlo mucho, pero está haciendo un clima bastante soleado, no seco como yo le llamo. Y pues eso me ayuda mucho poderles mostrar un poco de este verde tan lindo que hace tanta falta a la hora de escribir, porque a veces estamos ahí metidos en nuestro taller de creación, como yo lo llamo, en el computador, y muchas veces se necesita este espacio, sobre todo los que vivimos en ciudad, que no tenemos mucho de este verde desafortunadamente, para podernos inspirar, ¿no? Para, como muchos lo han llamado, llegue esa musa inspiradora y nos permita crear. Pero para eso también los autores que nos han precedido en los diferentes géneros nos han dejado distintas herramientas y la idea de esta serie de videos que también voy a hacer, creo yo, entre 3 o 4 videitos donde les voy a contar más del cuento contemporáneo y les dejo aquí arriba los 4 videos que tengo sobre cuento clásico, ¿no? Y no es precisamente mi opinión personal, sino es basado en los textos que otros autores de gran trayectoria nos han dejado precisamente para mostrarnos ese camino que han seguido y para que los escritores nuevos o las personas que estemos interesadas en incursionar en la escritura de cuentos, por ejemplo, pues lo sigamos y podamos hacerlo mucho mejor. Bueno, y en este caso, como es el video introductorio, yo espero que no se me vaya muy largo. Voy a empezar contándoles cositas pequeñitas y a medida que vayamos avanzando los invito a que me sigan acompañando porque voy a tratar, igual que lo hice con Ricardo Piglia, algunos textos y por supuesto autores contemporáneos, ¿no? Que son los que nos dejan esta línea y muchos de nosotros tenemos el placer de leer sus historias y tenerlos en nuestras bibliotecas, ¿no? Voy a empezar hablando de un autor clásico y en este caso que se une con lo contemporáneo, que es lo moderno, lo posmoderno, que es Horacio Quiroga, en donde él nos menciona una cosa que me parece súper importante, tanto en el cuento clásico como en el cuento moderno. Y es tener en cuenta el hecho de que dice Quiroga, siempre el final de la historia, ¿no? Y aquí vamos a hablar de ruptura de estructuras que ya más adelante les voy a explicar. Pero Quiroga nos dice que las 3 líneas que comienzan el cuento son tan importantes como las 3 líneas que lo terminan. Y es muy importante tener en cuenta esto porque en el cuento contemporáneo, moderno, posmoderno, se vive una ruptura importante del cuento clásico y es la línea aristotélica. Muchos de nosotros aprendimos sobre la línea aristotélica, algunos ni siquiera saben que se llama así, pero simple, es el inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? Ustedes se acuerdan en primaria, en la escuela, ¿no? Cuando nos enseñaban cómo escribir un cuento, entonces normalmente vamos con el inicio, planteamiento, luego el nudo, que es como la parte más álgida de la historia, y finalmente el desenlace o el final.
Cuando hablamos de cuento contemporáneo, hablamos de una ruptura de esa línea aristotélica. Y es que en el cuento contemporáneo generalmente lo que vamos a ver es que el autor moderno busca un cambio, ¿cierto?, en la estructura lineal de lo que Aristóteles nos enseñó en algún momento. Lo que muchos autores han llamado en media res, ¿no? Y en media res es precisamente, perdón que es que está haciendo un poquito de viento, en media res es precisamente empezar el cuento desde la mitad, ¿no? Y muchos autores han hecho uso de este recurso precisamente con ese fin, con el fin particular de cambiar la línea clásica, ¿no? Y es que cuando hablamos del cuento moderno, del cuento contemporáneo, esa línea clásica, como les decía anteriormente, se rompe, entonces podemos empezar desde la mitad contando el cuento, ¿no? Recuerden que el cuento generalmente es breve, yo lo decía investigando sobre la novela corta empieza desde las 50 páginas aproximadamente. Entonces podemos decir que el cuento va menos de 50 páginas, pero nadie nos dice que obligatoriamente tenemos que empezar por el principio, que era como se hacía en el cuento clásico generalmente. Entonces, y aunque muchos autores, por ejemplo, del siglo XX, ya entrando a la modernidad del cuento, como Borges, ¿cierto?, empezaban sus cuentos contándonos un poquito del final, lo que se ha llamado, en este caso, en extreme res, ¿no?, que es empezar desde el final de la historia. Entonces el extreme res nos plantea una propuesta completamente nueva, novedosa, que entre comillas no es nueva ni novedosa para nosotros hoy en día, ya hablando del año 2022, porque ya hace mucho tiempo atrás se está usando para relatos, incluso se ha aplicado en guiones de cine, ¿sí? Muchas películas están escritas y se han realizado a través de este tipo de cortes de estructuras, de la estructura aristotélica, y es empezar desde el final, ¿no? Empezamos desde el final la historia, contando en algún punto del final, sin contarle obviamente al lector, ya que se acabó la historia, pero en algún punto vamos a ubicarlo, y eso lo voy a explicar con más calma, entonces no se preocupen. Para los que de pronto no sepan mucho de eso, habrán algunos de ustedes que ya conocen esto de sobra, y por eso les invito también a que nos compartan en los comentarios cositas que podemos usar, ¿no? Lo que yo llamo claves, que de pronto uno como escritor va aprendiendo en el transcurso, ¿no?, en la experiencia de escribir, y que nos puede servir mucho a la comunidad literaria. Mariano Vaquero, un autor que está también entre lo clásico y lo moderno, lo que yo llamo posmoderno, ¿no?, dice que el cuento, el relato, se ubica como en la mitad, entre la novela y lo que es poesía, o el poema, ¿no?, puntualmente. Y es que lo ha llamado que es un género que está entre lo seminovelesco y lo semipoético. En este caso también podemos hacer uso de este recurso, lo que son las figuras literarias que se usan tanto en poesía, los que escribimos poesía y los que también hemos escrito novela, sabemos que el relato también puede hacer uso de las figuras literarias. El hecho de que estemos hablando de narración, de narrativa, no exime el uso de los recursos, ¿sí? No exime el uso de las figuras retóricas, lo que hemos llamado, ¿no?, la metáfora, la anáfora, la hipérbole, el símil, bueno, personificación entre muchas otras que encontramos y que pueden ser parte de ese contenido del relato, ¿no? No solamente es la ubicación como tal, lo que les decía ahorita, si vamos a empezar desde el medio, si vamos a empezar desde el final, o si vamos a ser un poco más clásicos, porque también el cuento contemporáneo puede empezar desde el inicio. Como les digo, no hay una línea específica, no hay una normativa, también podemos empezar desde el inicio, y en este caso cuando empezamos desde el inicio, entonces vamos a crear esta línea usando las figuras retóricas, ¿no? Aquí tengo varios amiguitos, como se pueden dar cuenta, que vienen a visitarme hoy mientras estoy grabando el video. Otro de los puntos súper importantes cuando hablamos del cuento contemporáneo, moderno o posmoderno, como yo lo he llamado, es la ruptura de los tiempos. Y no hablo de los tiempos verbales en particular, no. Hablo de las épocas, ¿no?, de lo que llamamos el tiempo nosotros, presente, pasado y futuro, ¿no? Esa línea de tres, ¿no?, que no se rompe en casi nada, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchos de los autores han hecho uso, de los autores sobre todo modernos, uso de los diferentes momentos, de los tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos empezar contando una historia desde un tiempo futuro. Sí, a mí me gusta mucho una serie que tal vez ustedes conocen, que aunque no es un relato en particular, sí es una serie, ¿no? Entonces se cuentan varias historias que nos montan diferentes tiempos. Entonces, por ejemplo, nos bota al pasado, se llama Dark, tal vez muchos de ustedes la conocen, y es una serie donde precisamente a nosotros como televidentes
se nos ubica, por ejemplo, en el pasado, luego se nos ubica en el futuro y luego nuevamente en el presente. Entonces no solamente es la ruptura de la línea aristotélica, sino cómo como escritores podemos ir jugando con los diferentes tiempos, con los diferentes escenarios. Y eso le permite al cuento moderno enriquecerse aún más de lo que el cuento clásico ya nos había dejado, porque como yo les decía en algún video, no es mostrarles qué es mejor o qué no es mejor, ¿sí? O qué es peor, si se puede llamar, sino es mostrarles puntualmente cómo podemos hacer uso de todos los recursos que los autores nos han dejado, tanto los clásicos como los autores modernos. Cada uno nos ha abierto y nos ha mostrado un camino. Entonces, nosotros como escritores, cada uno podemos ir mirando cuál de esos caminos nos sirve más. O incluso cosas que yo he hecho particularmente como escritora, tomar una cosa de cada cosa, ¿cierto? A mí me parece muy chévere que hoy en día podemos hacer uso de un montón de recursos, ¿no? La internet es una vasta red de información, entonces ahí podemos tomar muchísimas cosas. Y así como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo en particular, mostrándoles las ventajas que tienen los cuentos clásicos, como le dicen los 4 videos que voy a dejar aquí montaditos, previos a este, y en estos 4 que también voy a realizar sobre el cuento contemporáneo, es mirar qué nos puede servir a nosotros como autores y qué nos puede ayudar a mejorar en ese proceso creativo y en ir buscando nuestra propia voz, como yo lo llamo, nuestro propio estilo. Bueno, ha sido un placer, como siempre les digo, estar con ustedes nuevamente en un video acá en el canal. Espero les haya gustado, les esté sirviendo. Como les digo, vienen otros videos donde voy a seguir complementando esa información porque hay mucha tela para cortar acá, como siempre digo. Les agradezco mucho nuevamente suscribirse al canal. Si no están suscritos, por favor suscríbanse y de esa manera me permiten no solamente motivarme mucho más a seguir haciendo estos videos que tanto me gustan, sino a que más personas conozcan este canal de esa escritora bogotana, que es un canal pequeño, pero que poco a poco he podido llenar con conocimiento que ha llegado a mí, con mi propia experiencia, con la experiencia que he podido tomar de otros autores y que ojalá les permita a ustedes también como comunidad literaria, como escritores, como fans de la lectura, como amantes de la lectura, a seguir en esos procesos creativos que tanto nos gustan y que tanto nos llenan el alma. Muchas, pero muchísimas gracias por su compañía. Espero estén teniendo un hermoso día donde quiera que estén, sea que esté haciendo un día soleado como hoy en Bogotá, un día lluvioso, un poquito más frío, donde sea que se encuentren. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que, como siempre les digo, sean ustedes mismos los artífices de su propia historia y que se hagan la mejor historia de todas. Espero poderlos ver en un siguiente video la próxima semana y que me puedan seguir acompañando en este canal que está dedicado a la escritura, a la lectura y a la literatura en general. Que tengan una bendecida vida. Nos vemos en un próximo video. Chao.